nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los hechos fundamentales del siglo XX, algo que caracterizó a nuestro tiempo y lo hizo singular en toda la historia de la humanidad, fue sin ninguna duda la carrera espacial, la loca idea de colocar a un ser humano en órbita en torno a la Tierra y aún más lanzarlo hacia las estrellas. La carrera espacial que empezó poniendo a un hombre en el espacio, así. Uno de los acontecimientos más trascendentales del siglo XX fue sin duda la carrera espacial y más concretamente el momento en que alguien logró poner a un hombre en el espacio. El mérito fue para la Unión Soviética cuando el 12 de abril de 1961 el teniente segundo Yuri Gagarin a bordo de la nave Vostok 1 era lanzado al espacio, completaba una órbita en torno a la Tierra y volvía al suelo sano y salvo. Nunca había pasado nada igual. Dicen que el presidente Kennedy, irritado por el éxito soviético, preguntó ¿por qué han llegado ellos antes? Y alguien le contestó porque sus alemanes son mejores que los nuestros. En efecto, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto los soviéticos como los americanos capturaron a los responsables de los programas científicos alemanes y en especial a los ingenieros de las bombas volantes. Werner von Braun trabajó para los americanos, Helmut Gottschalk para los soviéticos. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se entregaron entonces a una tenaz carrera: perfeccionar el uso de cohetes y poner satélites en órbita que permitía ganar una ventaja decisiva sobre el rival, tanto en control de comunicaciones como en uso bélico directo. Todo eso sin contar con el impacto propagandístico de semejante proeza en un momento en el que soviéticos y norteamericanos embarcados en una guerra fría sin concesiones pugnaban por mostrarse ante el mundo como primera potencia mundial. Los hitos de la carrera espacial son bien conocidos. Primero, lograr que un satélite orbitara en torno a la Tierra. Después, colocar un hombre a bordo. No fue fácil. Los programas de cohetes dejaron paso a los proyectos sobre satélites a principios de los años 50. Los rusos fueron por delante todo el tiempo. En octubre de 1957 lanzaron el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Los americanos respondieron 4 meses después con el Explorer 1. En noviembre siguiente, los soviéticos volvían a adelantarse poniendo por primera vez a un animal en órbita, la perrita Laika, en el Sputnik 2. Los americanos respondieron con monos y ardillas a bordo de misiles intercontinentales y el gran golpe llegó en aquel mes de abril de 1961, cuando el piloto Yuri Gagarin completó una vuelta al planeta. Los norteamericanos no lo conseguirán hasta febrero de 1962, con el vuelo orbital de John Glenn. Se ha dicho que Gagarin, una vez en el cielo, pronunció aquella famosa frase de «aquí no veo a ningún dios», pero esa frase no es suya, sino del primer soviético Khrushchev. Al contrario, Gagarin era creyente, bautizado en la Iglesia Ortodoxa e hizo bautizar a su hija mayor Elena antes de su viaje al espacio. Respecto a lo que Gagarin encontrara, solo sabemos que la fama le hundió la vida, pero para entonces la carrera espacial ya acariciaba otro horizonte: llegar a la Luna. Yuri Gagarin, efectivamente, el primer hombre en el espacio. Yo se me preguntó si Rosa Cuervas Mons se habría metido en el Sputnik. Yo no, ni de broma, ni de broma. Objetivamente fue la típica proeza del hombre moderno, hacer algo que jamás podría haber hecho nunca antes nadie, rompiendo todas las convenciones sobre lo que era posible y lo que era imposible, y ocurrió en aquel año con la posición en órbita de Yuri Gagarin. Sí, efectivamente fue una proeza que dio lugar a, bueno, ya había empezado unos años antes, a esa competición cruenta entre Estados Unidos y Rusia, y también a una pregunta que se sigue haciendo todavía mucha gente, que es ¿y esto para qué nos sirve?, ¿no? Porque más allá de de los avances y de las muchísimas aplicaciones que tienen los satélites, que tiene la conquista del espacio, pues hay quien dice, pero ¿de verdad merece la pena todo ese dinero? Incluso durante la carrera espacial los rusos y los americanos también lo sopesaban, las distintas administraciones. Claro.
Y hubo un momento en que la rusa, no sabemos si porque dijo igual ya no vamos a seguir ganando a los americanos o porque realmente no querían, si dicen que Khrushchev hubo un momento que dijo nosotros ya no vamos a dedicar tanto esfuerzo a esta carrera espacial y lo vamos a emplear pues, en otras cuestiones sociales. Como en tantos otros avances científicos, el origen es fundamentalmente bélico. Es decir, al acabar la Segunda Guerra Mundial, los aliados saben que los alemanes han estado utilizando un artefacto llamado bombas volantes, que eran misiles, por así decir, que se lanzaban desde la costa báltica alemana sobre Inglaterra y que aquello funcionaba. Y lanzan una campaña los dos al mismo tiempo para capturar el mayor número posible de técnicos y científicos alemanes y ponerlos a trabajar al servicio de los nuevos amos. Pero los rusos ya tenían capturado a su propio ingeniero también, que luego durante mucho tiempo su identidad estuvo bajo secreto, quizá por miedo a que los americanos se lo hurtaran, claro. Pero era el ruso Korolev, que fue conocido como el diseñador jefe, para no llamarlo por su nombre, y lo habían rescatado de un gulag siberiano, donde estuvo preso 6 años en las purgas, y después bueno, pues salió de allí para dedicarse en cuerpo y alma a esa carrera espacial, y desde luego fue el culpable de que Rusia fuera por delante de Estados Unidos durante casi toda la carrera espacial, salvo, pero claro, como la propaganda es tan importante, salvo en ese pequeñito detalle de llegar los primeros a la Luna y de poner allí a Armstrong. Pero realmente, tanto antes de la llegada a la Luna como después, los rusos fueron los primeros en poner en órbita una estación espacial. La estación Mir, que fue la importantísima hasta la que está ahora, también es de fabricación rusa. Y bueno, fueron siempre por delante. Y todo empezó efectivamente en ese año, en el 1955, es cuando Estados Unidos y Rusia anuncian de manera paralela que van a participar en el Año Geofísico Internacional, que sería en 1957, el curso 57-58. Y ahí es cuando llega la proeza del Sputnik 1. En aquella situación voy a participar en el Año Geofísico Internacional, quiero decir, voy a hacer unos misiles que os van a dejar boquiabiertos, porque a partir de ahora aquí mando yo. Efectivamente. Y cuentan que después de ese éxito del Sputnik 1, el primer satélite artificial en órbita, en Estados Unidos se produjo lo que se conoció como la crisis del Sputnik, y los americanos veían que su archienemigo de repente parecía más fuerte que ellos, en esto era mejor, entonces empezaron a promover, a dedicar muchísimo dinero a la promoción de estudios de ingeniería aeronáutica, al fomento de programas. Eisenhower aprueba la creación de la NASA, de la famosísima NASA, fue entonces, y todo con el objetivo de conseguir alcanzar y superar a los rusos, porque esas proezas, claro, como decías tú, eran unas proezas técnicas, pero que podían tener una aplicación armamentística o bélica. Inmediata. Estamos hablando de unos años, tú lo has contado en este programa, en el que son los años de la crisis de los misiles, que es 62, ¿quieres recordar? Sí. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría es una realidad. Es decir, digamos que bajo cuerdas se están matando. Claro. Y sobre todo están pensando en cómo poder matar al otro, o mejor dicho, cómo demostrarle que está en condiciones de matar al rival. El espacio es un campo de batalla más. El espacio es un campo de batalla más, y fue Johnson, el vicepresidente de Kennedy, el que dijo esa frase, una de las grandes frases que ha dejado la carrera espacial. Dijo: el primero en el espacio es el primero en el espacio y punto. El segundo en el espacio es el segundo en todo. Y ellos no estaban dispuestos a ser los segundos, y ahí pues llega entonces la otra gran frase, esta de Kennedy, en 1961, que dijo: Estados Unidos ha elegido llegar en esta década a la Luna, y a punto estuvieron de no conseguirlo, porque hasta el 69 no... Y Kennedy desde luego no lo vio. Kennedy no lo vio, no, pobriño. El hecho es que los primeros que consiguen poner un hombre en el... Vamos a ver, para ser precisos, en el espacio no, porque en el espacio ya habían estado, digamos, en vuelos no orbitales, es verdad, sino de altura, en sus aviones de pruebas, que realmente era, en fin, había que estar un poco demente para subirse ahí, pero bueno, lo hicieron. El primer hombre que orbita en torno a la Tierra finalmente es Yuri Gagarin, un piloto soviético, jovencísimo y muy pequeñito, que por su estatura de 1,57 entra dentro de la cápsula que tiene. Y lo eligieron por su estatura, y también hay reportajes que cuentan de gente que vivió aquello. Y cuentan que hubo
un grupo inicial muy numeroso, se les fue entrenando para soportar las condiciones desconocidas, ¿no? De hecho, a Yuri Gagarin le hicieron comer en el espacio para saber si se podía, si el hombre era capaz de comer estando en órbita. Él iba haciendo. Entonces, para preparar ese viaje hubo un entrenamiento durísimo y quedaron 2 finalistas, Yuri Gagarin y el segundo, pobrecillo, como todos los segundos, creo que es de apellido Titov, pero no estoy segura. Johnson tenía razón, el segundo, sí, el segundo es el segundo en todo. Es el segundo. Y entonces había quien pensaba que estaba mejor preparado, era más adecuado para la misión este segundo. Pero entonces cuentan que Korolev dijo, ¿os habéis fijado en la sonrisa de Gagarin? Porque él pensaba más allá y pensaba también en el marketing y dijo, si esto sale bien, este señor va a estar en todas las portadas de todas las revistas, va a hacer giras, va a recibir medallas, entonces la URSS tiene que venderse bien. Y es verdad que Gagarin pues tenía un aspecto físico, pues era guapo, es muy pequeñito, pero era guapo, era con una sonrisa simpática, ¿no? Y dicen que eso también influyó, además de su 1,57. Desde luego, si no fue así, debió serlo, porque el efecto propagandístico fue inmediato. Gagarin se convirtió en un hombre famosísimo, lo cual, por cierto, le arruinó la vida, pero, esto es otra historia. Y la Unión Soviética ante el mundo apareció como, bueno, aquí la vanguardia del progreso somos nosotros. Claro. Del progreso y de la ciencia. Hemos sido capaces de hacer lo que nadie más ha conseguido. Eso, y siguieron siendo los primeros también porque, como decíamos en el vídeo, fueron los primeros en colocar un animal en el espacio, eso mucho antes, y después siguieron alcanzando hitos. Fueron los primeros también, si no me equivoco, en la misión Luna 2, en el primer satélite en llegar a la Luna, los primeros con Gagarin, ya lo hemos dicho, los primeros con la estación espacial. Y al final la propaganda hizo que pareciera que esa gran batalla la había ganado Estados Unidos con la misión del Apolo 11, pero realmente durante mucho tiempo tuvieron a los americanos muy preocupados. Del Apolo 11 y de la llegada del hombre a la Luna, que fue otro acontecimiento crucial, hablaremos en otro programa porque realmente lo merece. Pero quizá el balance de este episodio concreto de la carrera espacial lo que demuestra es hasta qué extremo la lucha por el poder es tan cruel como simultáneamente beneficiosa. Realmente el progreso siempre deja a su paso una estela de fascinación y de destrucción. Pues sí, la verdad es que muchas cosas supongo que no las sabremos nunca, pero en todos aquellos entrenamientos, por ejemplo, lo de los animales se ha ido sabiendo, todos decimos, la perrita Laika, primer animal en el espacio. Nos pasa como con lo del viaje de Gagarin, fue el primer animal que estuvo en órbita, que bueno, luego se supo muchos años después que la pobrecita vivió 6 horas porque hubo un sobrecalentamiento de la cápsula y eso que contaron los rusos, que murió tranquila y por falta de oxígeno, no, para nada. Duró 6 horitas, pero antes de Laika había habido muchísimos experimentos, también como es normal por otro lado, con ratones, con gatos, con todo tipo de animales, y después los americanos fueron los que lanzaron al chimpancé Ham, que también fue muy célebre, ese sí que volvió vivo, pero también murieron varios, o sea que... Y lo siguiente, un hombre en la Luna, que era muchísimo más complicado y que veremos en otro programa. Rosa Cuervo, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Feliz órbita. Muchísimas gracias por estar ahí.